ritmo de la mañana. Ritmo 96 y Canal 105. Son las 9:09. Don Luis Minaya con nosotros en el día de hoy, en este martes que estamos a 30 de julio del año 2024. Don Luis, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bastante bien, andamos por acá. Muy bien, muy bien. De lo que ustedes hablaban ahorita es una película de Steven Spielberg. ¿O eso son cosas de verdad? No, ¿cuál es? La perrándula. La perrándula. Definitivamente eso pasa tengo aquí, un ¿no? Alzheimer social, discoteril, de todas esas cosas. Sí. Lo escucho hablar de eso y digo, ¿y de qué es que están hablando? Por ahí es que va su país, don Luis. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hacer un acto de creatividad y a mezclar dos temas. Okay. El tema de padre, porque ¿verdad? Acabamos de celebrar el Día del Padre, pasado domingo, y como hemos venido hablando de la gerencia postmoderna, y hay un tema que es interesante, que es el rol de los dueños de empresa, el rol del gerente general o de un CEO en el caso de empresas medianas grandes. Es un solo mensaje que quiero decirle. Ser padre, hay una cantidad de expresiones que no es solamente embarazar, no es parir el hijo, no es mantenerlo. Sí, ya todo eso yo creo que todo el mundo lo sabe. Lo que preocupa hoy en día con el tema del padre, y hago el símil con el CEO, es que, número uno, un padre es cabeza de familia. Y cabeza de familia es como asumir que todo lo que va a ocurrir aquí, en mi casa, yo tengo una cuota muy importante. La escuela se ocupa, digamos, de la parte técnica, científica. La universidad le da una profesión, lo enseña, los prepara, el trabajo los prepara. Pero la parte que preocupa es, y es todo lo que ustedes han venido hablando en estos programas, es la ética, lo moral, los valores. Entonces, que los tiempos cambian, sí, todo cambia, pero la ética no cambia, la moral no cambia, los valores no cambian, el amor no cambia. Puede cambiar la forma. Es un poco parecido al bizcocho. El bizcocho del siglo pasado es el mismo de ahora. Lo que cambia es que ahora son más elegantes, son más bonitos, pero las cosas reales no cambian. Entonces, la figura del padre, yo creo que esa es una de los roles más difíciles que puede asumir una gente en su vida. Primero, hay que entender que es voluntario, es libre. Usted escogió y usted acepta eso. Por lo tanto, usted tiene que asumir todas las consecuencias y todo lo que eso implica. Entonces me decía una señora, sí, pero el problema es que no tenemos una regla, no tenemos un manual, uno se mete en esto sin saber. Bueno, pero el que se mete en la empresa averigua sobre la empresa y se interesa por cosas que a él le convienen y que a él las sabe. Bueno, pues entonces con el rol del padre es lo mismo. Solamente quiero decir dos cosas. Con el rol del padre, usted tiene que leer sobre la figura paterna. ¿Qué significa ser padre? ¿Qué significa para ti tener un hijo? ¿Cuál es el placer, cuál es el orgullo que tú tienes de tener un hijo? ¿Y qué tú quieres enseñarle a tu hijo? ¿Qué tú quieres que sea ese hijo? Yo siempre he dicho aquí que la familia es como el horno de donde sale el buen pan. O sea, lo que sale a la calle es digamos, el producto, pero el horno donde eso se cuece, donde eso se elabora día a día es en el hogar. Entonces, nosotros los padres tenemos un compromiso desde que tenemos el hijo o desde que nos casamos hasta que nos reciben allá arriba. O sea, somos padres 24 horas del día y mientras uno esté vivo. Y de hecho, el papá es el que muere, el padre se queda siempre en el corazón y en el cerebro. Creo que todos los que están aquí, uno no es posible olvidar el papá de uno, el que uno tiene en su corazón y en su cabeza. Entonces, investigue qué significa ser padre, lea sobre eso. Hay demasiados libros y hay que ocuparse de eso para que usted sepa. Y sobre todo, qué es lo que tú quieres dejar a tus hijos. Entonces hay un tema, por ejemplo, que
es interesante que los hijos en la casa no aprenden lo que ven en la televisión, ni lo que oyen en la radio, ni lo que ven en la escuela, sino lo que ellos ven en su casa. O sea, si tú al hijo le muestras modelo, ejemplo, le enseña los valores, le enseña los principios, siempre le digo, si a ti te enseñaron a leer, enseña y te fue bien, enseña a tus hijos a leer. Si a ti te enseñaron la religión que fuera y te fue bien, enséñasela a tus hijos. Si a ti te enseñaron a respetar, enseña a los hijos a respetar. Es decir, uno tiene que pasar. Yo conozco gente que dice, no, porque yo quiero que mi hijo, cuando sea grande, elija la religión que quiere creer. ¿Y por qué tú no lo dejas elegir el colegio que él quiere? No estudiar. No, y no le ponga ninguna vacuna. O no le ponga ninguna regla en la casa. Porque yo quisiera entender la gente que dice, bueno, yo no voy a bautizar a mi hijo porque yo quiero que él decida. Y yo eso lo respeto. Pero entonces te viene con un montón de reglas que ellos tienen que básicamente se desprenden de ese esquema de ético-moral que ha dominado y que es el que rige el Occidente. Entonces, si tú crees en el respeto, crees en las buenas costumbres, crees en el amor al prójimo, tú me estás apelando a mí a todas las cuestiones que se desprenden del código de ético-moral judeo-cristiano, que es de donde se ha desprendido todo eso en Occidente. Por tanto, yo no le veo nada de malo. Yo no soy un hombre religioso, pero si yo tuviera un hijo, fuera todos los domingos con él a un culto en una iglesia o a una misa, o me congregara. Porque es que yo, que crecí dentro de la religión católica, es que yo no creo que a mí haya tenido ninguna influencia negativa en mi vida. Mira, lo que allí yo vi. Al contrario. Oye bien. O sea, a mí me parece absurdo ese planteamiento de que elija cuando él quiera. Yo crecí en un hogar católico y después elegí no seguir la religión como yo. Pero yo elegí eso después de los 20 años, por decisión propia. Hay un desafío para los Alberto y el que sea. Y es, identifícame 5 grandes cosas buenas con las que tú estás de acuerdo, que son sanas, que son reales, que son buenas. Y yo te desafío a que tú me digas que busque que en la Biblia dice lo contrario de eso. O sea, ¿dónde dice? El amor al prójimo. O sea, lo que fuera que tú hayas hecho en tu vida. Si lo que tú haces en tu vida es correcto, es sano, es verdad y es real, está en la Biblia. No, pero es que estoy de acuerdo con usted. No hay forma de encontrar en la Biblia ninguna teoría psicológica, ninguna, que vaya en contra de lo que dice en la Biblia. Es mentira, porque la Biblia es el documento de la vida, que está escrito de una manera, bueno, bendito sea Dios, si lo escriben en un lenguaje que lo entiendan los cristianos del siglo de cuando nació Jesús, ahora no lo entenderíamos. O sea, tiene que estar escrito, y esa es la gran ventaja que tiene. Pero volvamos al punto donde comienza nuestro intercambio. Usted dice que si a ti te indujeron a la lectura y te fue bien, ¿por qué no hacerlo con tu hijo? Exactamente. Si a ti te inculcaron y te criaron en un entorno de contacto con la fe, la religión, etcétera, y te ha ido bien, ¿por qué no hacerlo con tus hijos? Y yo estoy completamente de acuerdo con usted. Si a mí me gusta la música clásica, ¿por qué no se la paso? Si a mí me gusta la comida sana, es eso. O sea, yo tengo que pasarle a mis hijos no solamente lo mejor mío, sino lo que a mí no me pasaron por la razón que fuera. O sea, mi papá me dejó al libre albedrío y yo decidí en cuando iba al bachillerato que yo iba a trabajar y mi papá me respetó y hoy me arrepiento. Entonces, tú tienes que, 2 cosas, o sea, pasar lo mejor que tú tienes y ser firme en eso. Porque yo creo que ahora hay como un concepto, no sé de dónde se ha derivado, pero lo he visto, lo he escuchado de muchos amigos, como que en la paternidad es dejar como el laissez-faire, o sea, que pase y que suceda libremente y que entonces cuando la persona sea consciente que él elija el grupo de criterios, conceptos, que respetar, a quien obedecer, cuál es la jerarquía dentro de la casa, o sea, pareciera que esa es la norma nueva. Sí, la pregunta es, no le enseña el idioma, no le enseña a leer, déjalo que cuando él crezca, él decida el idioma. Y no se dan cuenta que esa actitud es una actitud absolutamente irresponsable. Porque, oigan bien cuál es el punto. Un niño de 0 a 3,
y de 3 a 7 es que aprende a elegir. Entonces tú precisamente en la época de enseñarlo a que aprenda, a que use su cerebro y use su corazón, tú lo vas a dejar suelto. Entonces, libre. ¿en qué momento él va a formar eso? Entonces, si tú lo dejas abierto, significa que si él siente que el azúcar es dulce, yo quiero azúcar. Si él siente que la sal es salada, yo no quiero sal, porque tú lo vas a dejar al instinto. Que tome sus propias decisiones. Entonces, ¿qué rol juegas tú en la vida de tu hijo? Exactamente. Entonces, eso es una comodidad. Otro problema que veo en la actualidad es también los hijos de 0 a 10, de 0 a 3, hasta antes de los 7, uno lo está enseñando a cómo educarlo para que vivan en el futuro. O sea, yo no te puedo estar complaciéndolo en todo, porque en esta etapa tú tienes que aprender a vivir, a elegir, a tener límites. Y yo estoy formando para que cuando tenga tal edad, tú estés en capacidad. O sea, ¿cómo tú crees que un niño sin límite en la casa va a llegar a la escuela y va a respetar al profesor? Los límites. ¿Cómo tú crees que un niño que no respeta la figura paterna... O sea, que no hay jerarquía en la casa. Exactamente. ¿Cómo tú crees que cuando ese muchacho vaya al trabajo va a respetar a nadie, a ningún jefe? Lo va a poner en su sitio, le va a decir lo que él crea, porque él en su casa. Porque entiendan, lo que nosotros hacemos fuera de la casa es exactamente lo que aprendemos dentro de la casa. Porque no hay otro espacio para eso. Así que hay que asumir ese modelo. O sea, yo tengo que mostrarle a mi hijo lo que yo quiero que él haga. Papi, te llaman, dile que no estoy aquí. Aquí no se puede ver televisión a tal hora. Y el primero que la aprende es él. Entonces, entiendan, los hijos graban lo que ven. Igual que nosotros. O sea, nosotros vemos una película de adultos y todo lo que estamos aquí sabemos que esa realidad es mentira, que eso es una película, que puede ser anecdótica, que puede representar, pero todos sabemos que no es así que pasa. Es una recreación. Es una recreación de una realidad. Entonces el hijo, cuando sale a la calle, debe entender que toda la locura que él ve ahí afuera, esa no es la realidad. Entonces hay que leer. ¿Cómo ser buen padre? Nada más hay una sola forma, cogerle el gusto a ser padre. O sea, cuando usted le coge el gusto a eso, levantarse temprano, llevarlo al play, ver muñequito y reírse junto con él, ir a los cumpleaños y estar ahí, decirle, eso no importa, párate, sigue, ve a jugar. Eso es ser papá. O sea, yo tengo que estar donde quiera que ellos están. Que él sienta. Lo más importante de un padre es cuando tú sientes en tu corazón que no importa donde tú estés, tú sientes que hay alguien que está ahí para ti si te pasa algo. Cuando yo visito a mis hijos fuera del país, aunque ya se mantienen y tienen, siempre hago una parte y le digo, tú siempre serás mi hijo y cualquier problema que se te presente, tú puedes contar conmigo. Y me puedes llamar a cualquier hora, en cualquier situación, que yo voy a darte lo que siempre te he dado, lo que siempre tengo. Entonces, pasarle eso a un hijo, ¿sabe la sensación de seguridad que le da? Es como cuando tú tienes un amigo que tú sabes que tiene un problema, que tú sabes que déjame llamar a un amigo. Entonces, no sé si esto sea un ejemplo que quepa, pero ojalá y que mucha gente, de la gente que esté escuchando pueda entender con claridad lo que yo quiero decir. Es tan importante lo que usted señala y para uno, y usted comenzó diciendo que donde uno primero comienza, donde uno aprende todo y donde de quien uno emula todo y quien es su principal influencia es su mamá, su papá y lo que pasa en el hogar. exacto. Y eso llega a un grado tal que tal vez mucha gente no sabe. Yo tengo un montón de amigos que me dicen, bueno, yo soy peledeísta porque mami y papi eran peledeístas y siempre creí en esa, crecí dentro de esa influencia. O yo soy aguilucho porque papi y mami eran aguiluchos. O en mi casa hay un problema. Como yo me llevaba mejor con papi, él era liceísta, sí. Y yo y mami era aguilucha y yo por eso me fui con el licey. Eso evidentemente habla del impacto y el alcance que tiene cuando un hijo siente que comparte, claro, y va acorde
a las cosas que son del agrado y que son que gratifican a su madre y a su padre. Entonces, si uno pierde de vista eso, vamos a recordarnos simplemente de cómo uno tomó la decisión de irle a un equipo o a otro. Bueno, mira. Porque bien pudo haber sido en el colegio que un pana te dijera, tú deberías ser cogidita. Exactamente. Y uno no eligió ser del equipo que era el pana, sino del equipo que veía a su papá romper una silla. Mi papá, recuerdo que cuando veía los juegos de las Águilas apagaba la televisión y cuando iba perdiendo y se encojonaba y salía. Yo fui aguilucho mucho tiempo. Hacía así, apagaba a ver si se iba. Pero igual, eso tiene una influencia enorme en uno. Igual pasa con lo demás. O sea, parece que don Luis siempre anda predispuesto conmigo. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Lo que traté fue tal vez el ejemplo de una manera inadecuada. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que usted señala. Eso que tú dices me trae a colación la personalidad, lo que uno es. Exactamente. Hay un % que viene en tus genes, que lo vas a tener en el momento de la concepción. Porque hay que aclarar que la gente no nace hembra ni varón, es concebido. En el momento en que te conciben, ahí está todo ya. Ahí está tu ADN, tu sexo, tu color, todo está ahí. Hay un % 60, 70, que es herencia, viene en tus genes. Pero hay otro, que es al que tú te refieres, que es el que él ve. El entorno, el ambiente. El entorno, lo que él ve. Y oigan bien, siempre que cuando estoy reclutando personas y tengo que evaluarle su carácter, siempre tú le preguntas, y ese carácter fuerte a la mujer, ¿de quién tú te lo cogió? De mi papá. Y esa fue, ¿a quién tú te pareces? Todo el mundo tiene que tener. ¿A quién tú saliste peleona? Ajá, que usted se va a parecer a papá, a mi papá y se va a parecer a su mamá. Entonces, ese es el gran responsabilidad que uno tiene. Entonces, hay un componente que es de aprendizaje por observación. Exacto. Por repetición, porque que tú digas un San Antonio en tu casa, eso no es ningún problema. El problema es que tú lo dices todos los días. Yo los digo porque no me dejaban decirlo, pero después que tuve libertad y me emancipé. Claro. Pero en mi casa andaba el San Antonio a flor de piel. A flor de piel. Bueno, entonces, la mía también, mi hijo si hay algo que a mí no me pueden recriminar en mi casa es ¿por qué tú dices mala palabra? Bueno, yo no sé a quién habrá salido este mundo. ¿A dónde habrá escuchado? A los palabra? Dos. ¿Cómo que a dónde lo habrá escuchado? Una vez mi mamá estaba escuchando el ritmo de la mañana y se me quedó mirando y me dijo, hasta en la plebería te pareces a tu papá. Entonces, tenemos un gran compromiso con eso de ser padre, porque es que tú le estás transmitiendo a alguien, ¿verdad? Parte tuya, la parte que él trajo. Y por Dios, ten tranquilo, que uno pasa más tiempo fuera de la casa y viviendo su propia vida que en el hogar. Entonces, hay que formarlo y hay que entender eso. Ellos van a repetir y van a hacer lo que ven que tú haces. Y ser padre es una de las tareas, les repito, más complicadas porque implica mucho. Entonces, en el caso del gerente general, es el mismo punto. Lea sobre gerencia general. El hecho de que usted fue el que puso la empresa y usted sabe de negocios y sabe de eso y sabe importar y sabe construir y sabe dirigir y sabe lograr hacer dinero, eso no lo prepara necesariamente para ser un buen gerente general. Porque el gerente general es como el papá. O sea, el gerente general es el responsable de todo lo que ocurre. He tenido casos interesantísimos cuando estoy hablando con el gerente general. Le digo, pero es que hay un solo problema. Usted es el dueño. O sea, ¿cómo tú crees que yo puedo aceptarle una queja al papá? Que mi hijo no quiere obedecer, que mi hijo... Pero bendito sea Dios, ¿con quién es que estoy hablando? Estoy hablando con el tío, estoy hablando con el papá. Entonces, que los empleados aquí no cumplen las normas, pero usted es el dueño, usted es el gerente general. Entonces, la función del gerente general, en sentido amplio, es contratar gente que crean en él, en lo que él cree, en su visión, porque esa es su empresa. O sea, a veces yo a los empleados malcriados, ¿verdad? Que se ponen así, yo creo, simple, pongo una empresa. Pongo una empresa para que en esa empresa tuya tú hagas y aumentes salario. Cada 6 meses tú aumentas salario en tu empresa. Tú la pones y si el desempeño fue bueno, no es así. Entonces el gerente general tiene un peso
que no se puede quejar absolutamente de nada. Estoy exagerando. Pero se entiende el concepto. O sea, es igual. Usted es el gerente general. Exactamente. Y estoy de acuerdo. Hay una cuestión. Cuando uno es estudiante y uno todavía no está produciendo sus propios ingresos, uno es muy afecto a la división del capital, a la extracción, la distribución de beneficios, de manera equitativa, etcétera, hasta que cobras el primer cheque y te das cuenta de que el Estado se queda con un porcentaje bastante alto de lo que tú cobras y tú te preguntas, ¿pero por qué se tienen que quedar con mi dinero para redistribuir? Mi hijo aprendió a economizar gasolina cuando tuvo su primer carro. Cuando él pagó el primer tanque. Yo recuerdo que el siglo pasado, allá en Licey al Medio, que uno del grupo tenía carro y de los padres. Y era una familia muy, muy adelantada en eso y nos prestaban el carro. Un Pontiac descapotable, que era de Trujillo. ¡Qué chulo! No sé cómo le llegó a la mano. Y yo recuerdo que mi amigo me mandaba a mí a decirle al papá que nos preste la llave. Y el papá me decía, mira, me pasaba la llave y me decía, mira, con ese se prende y esta es la de la gasolina. Sí, yo recuerdo que antes los carros traían un llavín en la tapa del tanque. Entonces te decía, mira, esa es la llave de encendido. Y este es el de echarle gasolina. Para que le echen gasolina. Entonces, sí es verdad que siempre hay ese espíritu, pero el punto, un padre... Nosotros resolvimos eso, ya le cortamos el cable de la flota de la gasolina. Ya. El cable, el cable, ya se me metió el cable. Esa función de responsable, o sea, el gerente general como padre es aquel que crea la cultura. Dicho de una manera, en una empresa tiene que ocurrir lo que él decida. Obviamente que lo único que él tiene que cuidarse, que eso que decida sea real, sea práctico, sea honesto, sea ético. Pero después de eso, él. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que los gerentes generales jóvenes no se están preparando para ser gerentes, sino que se preparan para tener una empresa. Y como tienen buenas relaciones, consiguen contratos, que eso está bien y todo eso está bien. El problema es que usted es gerente general y hace más de 20 años que Peter Drucker escribió el libro que se llama Gerencia. Entonces, todo en este mundo tiene principios, reglas y normas. ¿Qué está pasando con la sociedad actual? Que están violando todos los principios y normas humanos y eso no va a quedar bien. Porque han querido convertir la sociedad en una cosa, la sociedad es libre. Sí, libre, sí, que todo es libre, sí. El problema es que todo el que sale para la luna sabe que hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Y todo lo que se hace de aquí a la luna, si violan esa ley, esa cosa no va a llegar. Entonces, hay una cantidad de principios humanos. Claro que sí, que una niña de que le llega a la menarquia puede parir, claro, y puede gozar y puede hacer todo lo que tú quieras, pero eso es contra la naturaleza. La naturaleza se la cobra, no es Dios. No es Dios que se la cobra, es la naturaleza misma. Lo que pasa con el tema de los árboles, los ríos y todo lo que uno hace, la naturaleza se lo cobra. Entonces, gerente general, usted tiene que ser experto en ser gerente general. Y créame, no hay otra forma que no sea estudiando. No hay forma, no es posible, porque de sentido común no, va a ser, claro que hay muchísimos de ellos que pueden llegar, pero le toma 15 años. Entonces, ¿cuál ha sido mi experiencia? Me encantó dándole un coaching a una señora de 60 años en Panamá. Ella trabaja aquí, o sea, una empresa local, pero está en Panamá. Y en la segunda sesión me dice esa señora, pero bendito sea Dios, si yo hubiese tenido esa conversación con usted hace 15 años, 10 años, yo no estuviera pasando esto que estoy pasando ahora. Se pasó 10 años violando principios humanos. Tú no le puedes hablar mal a una gente, la gente se te queda callado y te va a obedecer, pero eso no se va a quedar así. Tú no puedes tomar decisiones arbitrarias y claro que va a funcionar, pero eso va a tener sus consecuencias. Todo en este mundo que tú haces violando un principio va a tener consecuencias. O es que tú crees que una hernia que tú tienes, tú te vas a hacer el chivo loco, sí. Va a llegar un momento en que esa hernia se reventó. Entonces esos son los famosos crisis.
que tú vas de emergencia y el médico dijo, oiga, pero usted tiene como 10 años con eso ahí. Sí, y siempre te hacen la misma historia. La vida no da saltos, la vida no salta, como que yo estaba bien ahora y me deprimí. No, que yo tenía mi dinero y no le debía a nadie y de repente ahora aparece que yo le debo a medio mundo. No, eso no fue así. Eso no fue así. Así que mire, lea, instrúyase de qué significa ser padre. Lea e instruya y fórmese. Tiene que leer, tiene que estudiar y obviamente hoy existen los profesionales como nosotros que no es que hacemos magia, simplemente te acortamos el camino. O sea, yo no te lo voy a evitar, te lo acortamos y hacemos que de alguna manera como que sea hasta agradable y no sea tan frustrante y tú no sigas usando quizá un ejemplo de la amiga que está aquí al lado, utilizando una harina que no va para ese bizcocho, entonces el bizcocho nunca te sale. Ay, yo soy malísima en bizcocho. Entonces hay gente que le echa lo que no es y entonces cuando llega donde el maestro dice, pero bendito sea Dios, pero claro que eso nunca te iba a salir, porque es que tú estás usando los ingredientes que no son adecuados. Así que no inventen. El mundo está tan loco, don Luis, que ahora hay gente que defiende hasta eso, de que los niños ya... No, 2 más 2, 5. Él decidió que es 5 y es 5. ¿Y por qué violencia? ¿Cómo es un tipo de violencia? Sí, una violencia igual, un montón. Todo le ponen una etiqueta para... En el fondo, como decía el personaje de Chespirito, es para evitar la fatiga. Ser papá es complicado. Ser papá es difícil, sobre todo de 0 a 10 es complicado. Pero, oiga, la maravilla, si a usted le va bien de 0 a 10, de 11 a 15 va suave. Y si después en la universidad, en los momentos difíciles, usted sobrepasa eso, entonces usted va a tener unos nietos felices, unos hijos que siempre van a querer ir donde papá y mamá, siempre van a querer estar contigo. Y siempre van a estar dispuestos a apoyarte y a colaborarte. Como mi regalo que me regalaron mi vitrola. Yo le pedí una vitrola, un radio AM/FM, que yo solamente tenga que prender un solo botón. Una vitrola. Papi fue la última persona que yo escuché decir vitrola. Bueno, gracias a don Luis Minaya, como siempre aquí, interesantísimo. Don Luis hoy nos permitió un pequeño debate. Pero esto es bueno que se dé de vez en cuando, don Luis. Claro que sí. Claro, usted y yo estamos más de acuerdo de lo que usted se cree en muchas cosas. Lo que pasa es que el camino mío es... lo que pasa es que el camino mío es tortuoso para llegar al acuerdo. Don Luis, muchas gracias. LuisMinaya.com, Minaya_CO. Y vamos a comerciales. Luego de la pausa venimos con más en el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.